Perlas del Saber, con el pastor Gerson Tobar Jiménez. Bienvenidos a Palabras de Vida. ¿Quién es Jesús para ti? Al observar la palabra del Señor, encontramos en Mateo capítulo 16, el verso 13, lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es Jesús para ti? En aquel tiempo Jesús estaba haciendo una tremenda evaluación a sus discípulos. Cuando les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y algunos lo compararon a él como un profeta. Cuando dicen, Juan el Bautista era aquel hombre que estaba bautizando con bautismo de arrepentimiento. Luego lo comparan con Elías, uno de los profetas, llamado el profeta de fuego. Y también Jeremías, otro de los profetas que había sido un hombre que Dios había usado de gran manera. Pero aunque la comparación que estaban haciendo no era alejada de lo que el Señor nuestro Dios vino a cumplir ese ministerio, no obstante, nuestro Señor Jesucristo es más que un profeta. Es más que aquel Juan el Bautista que dice el mismo Jesús acerca de él que no hay otro mayor que Juan el Bautista. Pero a pesar de estas comparaciones, lo que Jesús quería saber era quién era Jesús para ellos, quién era Jesús para la gente. Y quizás es lo que hoy mucha gente tiene a Jesús como un profeta más, lo tienen como un segundo de una supuesta Trinidad. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Y vemos que Él de manera contundente da la palabra profética y nos dice en Efesios capítulo 1, el verso 4, de que Dios, teniendo esa presciencia, el conocimiento anticipado de todas las cosas, sabiendo que el hombre le iba a fallar, su creación misma iba a estar alejada de él, porque Adán y Eva desobedecieron a Dios. Que dice Génesis capítulo 6, el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Pero aún así, el Señor se trazó un plan. Y en Efesios capítulo 1, el verso 4 nos habla, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Ya Dios tenía un propósito, un plan, y era que ese Dios invisible se iba a manifestar en carne para poder venir a buscar al hombre que estaba perdido en el pecado, en desobediencia, estaba lejos de la ciudadanía de Dios. Dios tenía diseñado este plan desde antes de la creación misma. Así que esa redención fue predeterminada. Y en Apocalipsis, el capítulo 13, el verso 8 nos dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En el pensamiento anticipado de Dios, ya Él tenía trazado ese plan con el cual iba a salvar al hombre de ese pecado que nos tenía separados de Dios. Y llegó ese cumplimiento del tiempo. Y dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 4, el verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así, de esa manera entonces vino a cumplir esa
palabra profética que Dios le había dado a los profetas y que ahora él mismo venía a cumplir para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estando Jesús con sus discípulos, hablando de ese Dios manifestado en carne, él hablaba con sus discípulos, le enseñaba a las multitudes, pero en una ocasión, uno de sus discípulos le hace la pregunta y dice, bueno, tú nos hablas del Padre, queremos saber quién es el Padre. Y es precisamente Felipe el que hace esa pregunta al Señor en San Juan capítulo 14, el verso 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos el Padre. Y ya en ese mismo capítulo de San Juan, capítulo 10, el verso 30, Jesús está declarando, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Y por qué querían apedrear a Jesús? Porque ellos decían, ¿cómo Jesús, siendo humano, dice ser Dios? Pero ellos nunca entendieron que este Dios invisible, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo conoce, se había manifestado en carne y que estaba en medio del pueblo para darles a conocer la verdad de él, pero ellos no quisieron recibirle. Por eso dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le invitamos en el nombre del Señor Jesucristo para que usted le pida al Señor que le dé conocimiento, que le dé revelación, para que usted sepa muy bien quién es Dios, quién es Jesús para ti. En el nombre de Jesús quiero dejarte este mensaje y que el Señor Jesucristo te dé la revelación que Él es el único Dios verdadero. La paz de Cristo para todos.